buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas diseminados por todo el continente, como diría la Madre Iglesia. Según una antiquísima tradición, es una gran alegría siempre saludarles, siempre estar con ustedes. Estamos en nuestro cuarto día reflexionando acerca de la figura de José y con este aspecto muy particular sobre la masculinidad. Y es un gran honor presentarles a nuestra hermana Mercedes López. Ella es brasileña y pertenece a la Congregación de las Misioneras de Jesús Crucificado. Es teóloga, posee una maestría y doctorado en Biblia y se dedica a la lectura popular de la Biblia junto a los pobres y muy particularmente en las comunidades eclesiales de base. Contribuye para la formación y retiros en congregaciones religiosas, pertenece al Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos de Sevilla, Brasil, desde 1980. Hermana Mercedes López, es un gran placer tenerle aquí con nosotros. Está un poquito también preocupada por el idioma, pero ella habla muy bien español, el portoñol, vamos a decir. Hermana, bienvenida y somos todo oído. Buenas noches a todos, a todas. Es una alegría muy grande estar aquí con ustedes en este simposio sobre José y masculinidades. Un tema muy importante y oportuno para nuestro tiempo. Yo hablo desde el Brasil y el tema que voy a presentar es José, compañero de camino. José, compañero de camino. Ustedes están viendo una talla de madera hecha hace poco por un joven brasileño aquí de Belo Horizonte, donde vivo. Tiene apodo Carbono. Miren los ojos, si ustedes logran ver, hay miedo en sus ojos, tanto de José como del niño Jesús. Y hay herida en la mano, y marca herida también en el pie. Agarra una cruz con la mano izquierda sobre el pecho de José. El dolor es mutuo, es el dolor que asombra. Hay una nube que llega. Este joven es muy sensible y me hace pensar mucho en la situación del pueblo de Brasil. Este joven captó el dolor de la gente. Y entonces, el Brasil brutalmente empobrecido por la pandemia, pero también por el desgobierno, ustedes deben saber de eso. La concentración insolente de las riquezas pone a la gente en una situación de vulnerabilidad muy grande. Pero hay también la solidaridad de los pobres y nosotros contemplamos en esta solidaridad de los pobres, participamos poco porque es bastante lejos a veces de donde estamos viviendo, pero es como una señal de la presencia de Dios en medio de nosotros. En este momento ya tenemos aquí más de 410,000 personas que fallecieron con la COVID-19. Y esa talla de madera que trae el grito de la gente recogido por un joven que tiene como apodo Carbono, me hace una pregunta. ¿Qué nos pide Dios en estas circunstancias que estamos viviendo en toda la América? América del Sur, América Central, América del Norte. ¿Qué nos pide Dios en este mundo, en este momento? A nosotros que tenemos fe, ¿qué nos pide Dios? Y una respuesta muy clara y muy objetiva es el cuidado de la vida. Pero, hay un pero. A nosotras mujeres, desde pequeñas, nos hemos formatado o educado, hemos aprendido el cuidado de la vida. Pero no así ha sido con los varones. Y en diferentes culturas es más fuerte esta diferencia. Y para que podamos
responder en este momento a este grito, a ese clamor de la vida y responder también a lo que nos pide Dios, es necesario que hagamos en conjunto como varones y mujeres y de todas las etnias y de todas las edades, en conjunto ese cuidado por la vida. Y lo que más hace falta es una liberación de un formato, de un modelo de ser varón que hace siglos, que ha modernizado el sistema, pero es vigente el patriarcado. Para defender la vida, como Dios nos pide, somos llamados a contribuir en una sociedad donde haya más relación de reciprocidad. La reciprocidad, el cuidado, el intercambio entre varones y mujeres, entre jóvenes, niños, adultos, diálogo, intercambio, reciprocidad, con una delicadeza, una atención muy grande a la vida, como el don más grande que Dios nos dio. Nadie ha pedido para existir, pero estamos aquí en este mundo por algo. Y en ese algo hay misiones, hay proyectos, pero en este momento de la pandemia quedó muy claro el descuido total por la vida. Y en este contexto de desigualdad social, política, financiera, religiosa también, porque hay una verticalidad también en el clericalismo que tanto reclama el padre, también de sus funciones, de la que la gente le haga lo que quiere, como quiere, sin diálogo, también es una postura vertical. Y también me pregunto, si una devoción a San José como modelo de padre puede sostener relaciones jerarquizadas, mantener relaciones jerarquizadas entre el padre en cada familia y los demás miembros de la familia. Porque hay familias todavía muy patriarcales, en que el varón es el jefe y la autoridad máxima, con el rol de proveer y decidir lo que conviene para la familia. Este modelo de familia patriarcal es todavía vigente en nuestro tiempo. Y entonces, ¿cómo percibir la ideología dominante en la teología, en nuestra visión de Dios, en nuestro lenguaje sobre Dios, en nuestra práctica religiosa? ¿Y cómo descubrir la influencia del sistema patriarcal en nuestra visión de San José, el Padre de Jesús? Por eso ahora estamos trabajando sin poner el San José, ¿no? Pero por detrás de esta figura de José fue construida una imagen de padre que mantiene una estructura familiar todavía muy patriarcal. Pero como hay también relaciones incluyentes y horizontales en muchas familias y en muchos grupos, muchas asociaciones, es con estas relaciones que vamos a leer hoy los textos bíblicos. Siempre miramos a los textos bíblicos desde una experiencia bien concreta con la vida. Y la vida donde está más fragilizada. Y desde la vida donde están nuestros pies, nuestro sentir y nuestro pensar, nosotros leemos el texto y descubrimos este texto vivo. La palabra viva de Dios presente en este momento
en que estamos leyendo. Y hoy día vamos a mirar más de cerca entonces las relaciones entre José, María y Jesús en los evangelios de la infancia. Ayer, Larry nos presentó sobre todo Mateo. Hoy voy a trabajar Mateo y Lucas. Perdón. Mateo y Lucas, en los dos primeros capítulos de su evangelio, presentan María y José en mutuo compromiso y responsabilidad compartida. ¿Ustedes han visto eso alguna vez en los evangelios de la infancia? Hay sufrimiento, pero también hay mucha alegría. Vamos a tratar de eso a los pocos. Esos textos de capítulo 1 y 2 de Mateo, 1 y 2 de Lucas, nos presentan también la fuerza y la dulzura en José, el miedo y el coraje. La preocupación de José ante las amenazas del poder de la muerte, sobre todo de Herodes y Arquelao. Vamos a ver mejor, hablado sobre eso ayer. Pero también la incertidumbre ante situaciones de mucha violencia y mucha pobreza. Transparecen también experiencias de amor, cuidado, confianza en Dios, pero desde la fragilidad, desde la incertidumbre, siempre. Fragilidad, incertidumbre y pobreza. José hizo camino con María. Arriesgándose con ella, él asumió la encarnación de Jesús. En tiempos de control religioso del cuerpo de las mujeres, desde las sinagogas, según la ley de Moisés, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, donde hay en el Levítico tantos como la impureza de la mujer en el parto, la impureza. Entonces, esa es la ley de la sinagoga, leída en la sinagoga, los 5 primeros libros, Levítico. Nosotros en Deuteronomio también hay un problema bien ligado a eso de la encarnación de Jesús en Deuteronomio. Entonces, el cuerpo de las mujeres en ese entonces, en la sinagoga, es juzgado como impuro por la ley de la pureza legal, que está en el libro de Levítico. Y José vive, es un judío, van todos a la sinagoga del interior de un lugar como Nazaret. Es una sinagoga pequeña, menos dura que las sinagogas de las grandes ciudades. En esta pueden participar con más facilidad, pero transparece también ahí el problema del control del cuerpo de las mujeres. Pero José acreditó en María, que poco a poco le compartió la anunciación, no de pronto. En tiempos muy difíciles de la tiranía de Herodes, de su hijo Arquelao, con la matanza de los miles de inocentes, como ha dicho ayer, acordado, José hace la manutención del poder, porque para la manutención del poder de Herodes, él mata a los inocentes, ¿no? Concentra las riquezas, sus privilegios, quitándole la vida fragilizada e indefensa de los niños, sacándolos los niños de las madres. Y José se entrega en este cuidado de la vida, en este proyecto de cuidar la vida,
pero junto en una entrega compartilhada con María. No lo hace él para María, pero los dos en defensa de la vida. Y ahí me pongo, hay un modelo de José, todavía joven, conversando o enseñando al niño a trabajar. Después, más adelante, vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿cómo que José es presentado en estos dos evangelios? En Mateo y en Lucas. Retomo la palabra tectón en griego que ayer Larry ya citó, que quiere decir artesano, y es la persona que trabaja con la madera y también con la piedra, y que hace o arregla piezas necesarias para las casas, como puertas, banquetas, herramientas para el trabajo. Pero José no tiene un taller de carpintería como tenemos ahí en este dibujo. José va a trabajar como pobre en cerca de su casa, un árbol que tenga por ahí, o va a salir a las casas de los vecinos para encontrar trabajo. José y María son artesanos. Ella va, no está escrito en la Biblia, ¿no? Pero por la investigación que se hace de su tiempo, ellos tejían. Toda la ropa es hecha en telar. Y se sabe que María entonces hacía la ropa, las cosas en el telar. Y José también es artesano, trabajando la madera y la piedra. Y ellos mantienen con su familia con ese trabajo, un trabajo bien pequeño, no es grande cosa, no tiene tierra. Pero asumen juntos los dos, María y José, la educación de Jesús en la fe. José le compartía también el oficio de carpintero o artesano. Y también los dos preparan a José para las relaciones con la vecindad en Nazaret. Y hay cosas comunes, pero cosas muy diferentes entre estos dos evangelios de la infancia, entre Mateo y Lucas. A empezar por la genealogía que tenemos en Mateo, luego en el comienzo del capítulo 1, y en Lucas está en el capítulo 3. Entonces, ya tiene el Evangelio de la Infancia, 1, 2, comienza el 3 con Jesús con 30 años y entonces viene otra genealogía. Y Jesús es presentado. El Evangelio de la Infancia no es para contar la historia simplemente, es para presentar quién es Jesús. Es la teología sobre Jesús. Para Mateo, Jesús es descendiente del rey David y también es descendiente de Abraham, es decir, viene a cumplir las promesas que Dios hizo a Abraham. Y también para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés que trae la nueva ley, que es la ley de la justicia del reino. Y para Lucas, ¿quién es Jesús? En Lucas, voy a comenzar de la genealogía. En Lucas capítulo 3, Jesús es presentado como hijo de Adán. Adán quiere decir, el ser de la tierra. Jesús vino para toda la humanidad. Hay una inclusión muy grande en el Evangelio de Lucas, en todo el Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2,
y también una inclusión en la genealogía presentada en el capítulo 3. Según Lucas, Jesús es visita de Dios a su pueblo. Y esa visita no es para judíos solamente, es para todos los pueblos. Entonces, hay una diferencia, pero también hay mucha cosa común entre Mateo y Lucas, que tiene el mismo anuncio del ángel para María en Lucas, y María también se queda embarazada. El anuncio del nacimiento de Jesús, los dos evangelios traen. Y dice en Mateo, es que ella, la manera de contar es diferente. Y ella era prometida de José, es decir, era novia. Y mientras era novia, ella se quedaba en la casa de sus padres. Y las bodas era la fiesta en que la comunidad traía a la novia a la casa del novio, que está ahí con todo preparado para recibirla. Mientras María está en la casa de su padre, ella recibe la anunciación del ángel. Es muy bonito ver en Lucas, el Evangelio de la Infancia, cómo se fueron pinturas. Aquí está el anuncio del ángel a Zacarías. Luego viene el anuncio del ángel a María. Zacarías está en el templo de Jerusalén, en la capital de la Palestina. Y María en Lucas está siendo presentada en la ciudad de Nazaret, en su casa, en la sencillez de su casa. Son dos cuadros. Pero hay diferencia entre María y Zacarías. Zacarías tiene miedo y queda mudo. María asume, pregunta, dialoga con el ángel y después dice, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y después de su visita a Isabel, canta. Ella no queda muda, ella canta, ella alaba a su Dios. Entonces, antes de que José de las bodas, María se queda embarazada. ¿Y qué va a pasar? José acoge el misterio de Dios, el misterio de la encarnación. Podemos pasar a otra pintura, a otro dibujo que tiene ahí. Esto, José acoge el misterio de Dios. Ahí nosotros tenemos un dibujo y es de una gran amiga, Eleanor Llanes, que vive, ella no es brasileña, y vivió aquí en el Brasil. Y nosotros tenemos ahí el camino del Primer Testamento hasta María. Y Isabel, del otro lado, sigue el camino hasta... Este camino es el Primer Testamento que viene hasta las dos, está en la travesía entre el Primer Testamento y el segundo camino sigue hasta nosotros que estamos aquí ahora. Y esto es marcado por la encarnación de Jesús. Entonces, como decía antes, la narrativa de Lucas pone María a camino luego del anuncio del ángel. El ángel, después de decir a ella que va a ser la madre del Mesías tan esperado por su pueblo, madre del Salvador, y ella le pregunta, si no conozco varón, ¿cómo se va a dar eso? Le dice que es la obra del Espíritu Santo, y para eso le cuenta que Isabel, su prima, que está en edad avanzada, todos ustedes conocen el texto de Lucas, entonces que su prima
está encinta. María sale apresurada. Seguramente no ha podido conversar con José, simplemente se despidió de él. Pero cuando las dos mujeres se encuentran en Ain Carén, que es la tierra donde viven Zacarías e Isabel, María, al entrar y saludar a Isabel, su cuerpo de Isabel estremece y el niño también. Y María también se abrazan las dos mujeres y es una confirmación del embarazo de María. María no, va a entender poco a poco o no entender mucho hasta el final. Está siempre entregándose en la fe. Lo mismo pasa con José. José acoge el misterio de Dios junto con María. Es compañero de camino también al acoger ese misterio tan difícil de entender. En los cuerpos de estas dos mujeres, un tiempo nuevo, un nuevo tiempo está siendo engendrado. Y las mujeres rebosan de alegría, aunque no puedan imaginar cómo será eso después. Podemos seguir adelante. Después de 3 meses en Nazaret, bueno, ahí tenemos una nueva diapositiva con José, un trabajador pobre, sin tierra, inmigrante. Entonces, después de 3 meses, María regresó a Nazaret y José se queda muy preocupado. Y ayer nos ha contado Larry el sueño que tuvo con el ángel y el miedo y al mismo tiempo el coraje de asumir María en su casa. Y es José que va a dar el nombre al niño. Y es José que va a llevar a ese niño con cariño, con mucha bondad, además de darle el nombre que era una función del padre. La gente de Nazaret lo tiene como padre del niño, sin ningún problema. Y ahí Lucas va a decir que el niño crecía, se desarrollaba y estaba lleno de gracia ante Dios y toda la gente de ahí de la vecindad. Entonces va a pasar que José es migrante, es de Belén, de la Judea. Y un grupo grande de gente de Belén ha migrado bastante antes de eso. Tal vez José ya tenga nacido en la Galilea. No creo que José tuviera mucha edad, como unos 20 años, y María como 14, 15. Pero ha venido con sus familiares, con mucha gente de la Judea, de Belén, sur de Jerusalén, ha venido para la Galilea en busca de vida. Entonces, es un migrante y es, como ya hemos visto, es un trabajador. No tenía tierra. Y Nazaret es tan pequeña que podía tener como máximo unas 100 familias. Y hasta los 12 años, hasta Jesús tener unos 12 años, todavía no había comenzado las grandes construcciones, porque el Imperio Romano va a destruir totalmente la capital de la Galilea, que se llamaba Séforis, y la reconstrucción de Séforis será mucho más tarde, tal vez por el año 12, por ahí. Y entonces va a tener trabajo para José allá. Pero mientras tanto, este niño es chico y los dos van a trabajar para mantener la gente, mantener la casa y también compartir con la gente. La comunidad de Marcos también habla de esta función de carpintero.
pero la pone en Jesús. Marcos no tiene evangelio de la infancia. Comienza ya con Jesús adulto. Comienza con Juan Bautista y Jesús yendo para el desierto y luego empezando a anunciar el reino de Dios. Todo eso en el primer capítulo del evangelio de Marcos. Pero más adelante, en el capítulo 6, Marcos hace a Jesús tener un viaje hasta Nazaret. Y en este viaje a Nazaret, él está enseñando en la sinagoga en un día sábado. Y su enseñanza sorprende a la gente. Y la gente le dice, pero ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Entonces, Jesús tenía 30 años cuando salió. Eso lo cuenta Lucas, que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su misión. Está escrito ahí. Puedes comenzar, eso está en el capítulo 3 de Lucas, comenzando, iniciando. Entonces, ahora estoy hablando de José como un trabajador, migrante y sin tierra. Por allí, cuando no tenía trabajo, podía trabajar con la gente, a cosechar aceitunas o a cosechar granos o ayudar a sembrar, porque ni siempre van a tener, son 100 familias, mucho trabajo como carpintero, como artesano. Entonces, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que no es más el Evangelio de la infancia, ya es durante la misión de Jesús, nosotros vamos a encontrar el mismo hecho que está en Marcos, que acabé de contar, y la gente dice, no es este el carpintero. Pero en Mateo, la gente admirada con la sabiduría de Jesús y con su capacidad de atender a la gente, de curar a la gente, de transformar la vida. Entonces la gente dice, pero no es este el hijo del carpintero. Eso está en el capítulo 13 de Mateo, versículo 55. Ustedes van a recibir el texto todito en español. Lo mandé escrito. Y Lucas narra que Jesús comenzó su misión cuando tenía 30 años y era conocido como el hijo de José. Eso estoy queriendo transmitir para ustedes. Para la gente de entonces ha sido tan sencilla la manera de compartir la vida que la gente ha tenido José como verdadero el padre de Jesús. Y José lo asumió. En la sencillez, él se ocultó y Jesús también. José se ocultó y Jesús también. Y de esa manera se revela Dios en nuestra vida. A veces en una vida bastante oculta y muy sencilla. Y vamos a mirar entonces José como compañero de gracia, siempre a camino con María. Y voy a citar a veces Lucas y a veces Mateo. José es compañero de gracia, siempre a camino con María. ¿Puede cambiar para mí la diapositiva, Arturo? Ahí está. José es compañero de gracia, siempre a camino con María. Y compañero de gracia, siempre a camino, no es solo desde los 5 viajes que voy a narrar ahora, pero es compañero de gracia después de estos viajes y antes de estos viajes. La gracia de Dios presente en sus vidas, llevando a José en esta relación de reciprocidad continuada con María. Entonces, primer viaje, ustedes tienen la cita ahí, es desde Nazaret hasta Belén. Y está en Lucas capítulo 2, versículos del 1 hasta el 6.
Entonces María regresó a Nazaret. Él narró poco a poco para José lo que había pasado. Se celebraron las bodas y ya está en la casa hace algunos meses cuando el emperador César Augusto ordenó un censo en todo el Imperio Romano. Ustedes también saben que el censo era control del cobro del impuesto. Entonces, todos tenían que volver donde sus familias estaban registradas. Y José tuvo que viajar con María hasta Nazaret, Nazaret hasta Belén para presentarse en el censo, porque María estaba embarazada, pero él era descendiente de David y tenía fecha para llegar hasta Belén. Había fecha marcada. Y tenía que inscribirse con su esposa. El camino son más o menos 150 kilómetros, 135 hasta Jerusalén, pero Belén está al sur de Jerusalén. Y seguramente han ido caminando. José caminando, María en un burrito, está, pero no tengo seguro si tenía un burrito. Lo que sé es que tenían que caminar hasta Belén. María está embarazada. Seguramente tenía 8 meses de embarazo, un poco más. Y ese viaje debe haber sido muy incómodo para María. ¿Se puede imaginar la dedicación tierna y cuidadosa de José con María en este viaje? Especialmente al llegar y ver que está llegando la hora del nacimiento del niño y no hay lugar, no hay espacio para en la casa. ¿Por qué? Porque mucha gente se había emigrado de Belén, casa del pan, no había comida. En la casa Belén, Betlehem, quiere decir casa del pan. En la casa del pan no había espacio para José, María y Jesús. No sé si había comida, porque no debía tener, llega mucha gente, no tenía como tanta gente comer ahí. Y no tenía tampoco como dormir. Y han ido las casas ahí, en las más antiguas, tenían 2 piezas, ¿no? La pieza de ahí, arriba y abajo quedaban los animales. A veces una cosa en la roca, ¿no? Y ahí está el establo. Y ahí en este establo, José tuvo que arreglar un lugar posible para hacer el parto de María. Y yo me imagino José con tanta empatía, sintiendo él mismo el dolor de María y también después con ella, sintiendo la alegría con el niño que ha nacido. Y esta alegría contagió alrededor. Y cuenta Lucas que hay ángeles cantando, coros de ángeles, y hay mucha luz. Y los pastores son los primeros a recibir el anuncio de los ángeles. Pero quiero llamar la atención que estos pastores eran relegados. Había prejuicio en contra de los pastores. Eran impuros y eran también vistos como ladrones, los pastores. Y todo eso, para José, sobre todo que María está acabando de tener el niño y está viendo todo eso como señales de Dios para qué quiere Dios, qué es lo que quiere Dios, qué quiere decir todo eso. Y hay desde ahí un segundo viaje. Y este segundo viaje no está en Lucas, no aparece en Lucas.
aparece solamente en Mateo, desde Belén hacia el Egipto, hacia, porque es muy enseguida del nacimiento de Jesús. Herodes está buscando quién es este rey de los judíos que nació, según esos magos, que no son reyes, que son simplemente magos. Ya lo ha dicho ayer Larry, eso de los magos. Pero lo que quiero decir ahora es que tiene que salir muy aprieta. Y eso es para escapar. Vamos a caminar despacio. Entonces, hay muchas hilaciones entre los evangelios, sobre todo en Mateo, más un poco en Lucas, pero Lucas también tiene, entre el primer testamento y el segundo, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Hay muchas hilaciones. ¿Es para qué? Para confirmar la esperanza del pueblo, la fe del pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios que va a formar ahí en pequeñas comunidades todavía, pequeñas comunidades esparcidas, pero va llegando el querigma y que la gente necesita ser fortalecida en la fe, y los evangelios van a empezar más tarde. Mateo y Lucas escritos el año 85 y Marcos por el año 70, 15 años antes. Sí, 15 años antes. Pero José y María van a hacer hilaciones para decir un poco más quién es Jesús. Y Jesús es presentado, entonces se van a viajar hacia el Egipto. No tengo para mí que llegó hasta el Egipto, que pasa por el Mar Rojo. Eso es un desierto muy grande, con sus oasis de vez en cuando, y con mucha gente que también escapó de la Judea, porque Herodes había sido un explotador grande, demasiado, hizo grandes construcciones, pero maltrató demasiado también la gente. Su hijo va a ser peor que él, pero el Arquelao. Pero la situación de la gente es tan difícil y la gente también atravesó la frontera hacia Egipto y se ha ido a buscar vida también. Y José y María buscan escapar también de la explotación, del hambre, de la violencia que había en la Judea. Y buscan escapar del Herodes que masacra a los inocentes. Y se quedan en esta región cerca de 2 años. Y viven en la inseguridad. Viven en la inseguridad. Son narrativas que nos permiten vislumbrar a José como compañero de viaje y también compañero de fe, de resistencia ante el imperio romano, de resistencia ante Herodes, pero también de amor y de gracia. Los dos son compañeros. Y lo de la hilación va a aparecer ahora en el tercer viaje. El tercer viaje es desde el Egipto hacia Nazaret. Y aparece solamente en Mateo. Puede pasar, Arturo, para otro slide. Eso. Es el tercer viaje. Entonces, el niño tenía 2 años, según Mateo, cuando el ángel dijo a José que Herodes había muerto y que podría volver a la tierra de Israel. Y ahí tiene algo del Antiguo Testamento, que vamos a usar una palabra que se llama midrash, ¿no? Es que el sentido de este viaje, de
el Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas en el capítulo 11. Es que está realizando lo que había prometido el profeta allá. Pero también hay una cita en Éxodo, en el capítulo 4, a Moisés. Está diciendo que puede volver a su pueblo, Moisés, y sacar al pueblo de allí porque el rey de Egipto ya había cambiado. Entonces, José es aquí presentado como aquel que va a llevar a Jesús a cumplir el primer testamento. Jesús está siendo llamado, mi hijo está siendo llamado, es un midrash, es una manera de interpretar los hechos y transmitir la buena nueva. Y cuando llega en Judá, es que quedan sabiendo que Arquelao tomó pose, en la toma de pose, Flavio Josefo, un historiador romano del final del primer siglo, informa que las madres de los niños que han sido asesinados 2 años antes por Herodes van a la plaza del templo en Jerusalén y en la toma de pose de Arquelao gritan y respuesta de Arquelao masacra más de 1000 personas en la plaza del templo en su toma de pose. Entonces José y María quedaron sabiendo de eso y dialogaron y conversaron y en esa nueva situación no quedan en la Judea y se van hasta Nazaret. Es el tercer viaje. Desde Egipto llegan ahí, pero no quedan. Se van hasta Nazaret porque Arquelao es todavía peor que su padre Herodes. Y van a vivir entonces en Nazaret de la Galilea, la tierra de los gentiles. Y van a seguir José los caminos de Dios para la salvación de los pobres, con todo ese cuidado, este cariño. Y hay el cuarto viaje hacia Jerusalén. Este viaje hay ida y vuelta. Entonces van a hacer 2 viajes, la ida y la vuelta. Y es Lucas que narra. Entonces son 2 viajes narrados por Mateo y 3 viajes por Lucas. El primero hasta Belén, después de Belén a Egipto y ahora hasta Nazaret. Viviendo en Nazaret, José, María y Jesús iban a Jerusalén cada año. Pero cuando Jesús tenía 12 años, y Lucas hace cuestión de 12 años, y cuando el joven tenía 12 años, él hacía el pasaje de la adolescencia para la edad adulta y comenzaba a tener independencia. Entonces van a haber sorpresas y angustias en este viaje. Y José estará ahí junto con María en el viaje, seguramente con alguna caravana, porque las caravanas se preparaban para ir juntas en esta fiesta. Entonces se quedaron allá, celebraron la Pascua con toda la gente, los días de la fiesta, pero había una costumbre que ahora en la pesquisa que quería saber, en la investigación, es que era una costumbre de la gente que venía. Algunos aprovechaban para estudiar un poco con los maestros de la ley que venían de diferentes lugares, en círculos, en los pasillos del gran templo de Jerusalén.
Y Jesús, con 12 años, se puso ahí, en ese círculo. Y ellos salieron, después de la Pascua, salieron en la caravana de las mujeres, luego las caravanas de los varones, y al descansar, al final del día, se dan cuenta, María se da cuenta que Jesús no estaba en la caravana de los varones con José. Jesús no estaba con ella, no estaba con José. ¿Dónde está? Y los dos se pusieron muy afligidos y están angustiados y dejan la caravana y se van a buscar a Jesús en Jerusalén y caminan otra vez un día de viaje, no sé si por la noche. Entonces que camina hasta Jerusalén y buscan a Jesús por toda parte y cuando lo encuentran, María lo va a reclamar de cierta manera, con suavidad, pero le va a retear. Y va a decir, ¿cómo nos hiciste eso? Tu padre y yo te buscábamos afligidos. ¿Cómo nos hiciste eso? Y José se queda en silencio, pero está atento. Siente con María, se alegra con María, sufre, pero se queda muy atento. Se queda sorprendido con cada circunstancia que acontece. Cada situación tiene mucha toca, es sensible, es un varón sensible, José. Y una cosa que observo es que ya no se habla de José, no se narra presencia de José en ninguno de los 4 evangelios. Entonces, quizás algunos años después, José haya fallecido. Y la referencia a José va a terminar aquí. Sí que en el primer capítulo de Juan, vamos a encontrar los discípulos de Juan Bautista que encuentran el Cordero de Dios. Pero dice, después encontramos a él, es el hijo de José, de Nazaret. Está el primer capítulo con los primeros discípulos. Conta unos para otros que encontraron a Jesús. Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, un poco de espacio para pasar adelante. José, el artesano, descendiente de David, es presentado como un compañero de camino que asumió con María un nuevo y riesgoso proyecto de vida en delicada escucha y atento servicio. José enfrentó muchos problemas y también prejuicios por haber asumido relaciones familiares llenas de ternura, dedicación y entrega desprendida con María, con poder compartido. ¿Será por eso que lo hicieron tan invisible en los primeros siglos del cristianismo? Entonces, yo voy a hablar un poquito más sobre los evangelios apócrifos. Porque el silencio sobre diferentes aspectos de la vida de José en los evangelios canónicos y en la tradición oral de las comunidades y después del final del siglo I, yo puedo hablar también de cristianismo, que ya es naciente. Entonces, comenzaron a imaginar detalles sobre el origen de Jesús, sobre la vida de José. Y esos textos se llaman apócrifos. El apócrifo de todos, yo he leído solamente 5, he visto 5. Voy a hablar solamente de 2 apócrifos. Más conocido es la historia de José el carpintero. David también habló de eso ayer.
cada cosa que él dijo, yo estoy acordando porque apunté. Este tuvo su origen por el siglo IV o V. Entre el siglo IV o V ha sido escrito. Y ha sido escrito en copta, que es un idioma del Egipto, y ha sido conservado en árabe. En este apócrifo, José casó con 93 años y con 12 hijas también. Y cuenta también este apócrifo que José se murió a los 111 años. Otro evangelio que cogí es el evangelio del pseudo Mateo. Ese era el título, Evangelio del pseudo Mateo, escrito en el siglo VIII. Y este evangelio del pseudo Mateo ejerció grande influencia en el arte sacro y en la literatura, presentando a Jesús como un mago con poderes impresionantes sobre personas, animales y hasta el cosmos. Y tuvo mucha influencia este apócrifo en la tradición popular. Los apócrifos generaron, después del siglo VIII, mucha devoción a San José. Pero yo tengo, por un lado, es bueno, y tengo un reclamo personal, que es, sacó José del cotidiano y sacó José de la buena nueva, la buena nueva de una manera de ser muy compartida, muy dialogada entre él y María, de mucho amor y mucha ternura. Esto se quedó sin ver. Y quizás hasta hoy no tenemos todavía ojos que nos permitan leer, ver eso que estoy leyendo con ustedes aquí en el Evangelio. Y entonces preguntamos qué luz esta reflexión trae para nuestras búsquedas. Es que hablamos de nuevas masculinidades. Y las nuevas masculinidades, a mi entender, son aquellas que no se someten a un único modelo, a un molde, a una manera de ser varón, según la expectativa del sistema patriarcal todavía vigente, aunque moderno, modernizado, pero todavía presente. Y entonces, esas nuevas masculinidades no son dentro de ningún molde, según el temperamento, según la historia, según la cultura, son esas nuevas masculinidades. Y este nuevo tiempo, después de la pandemia, necesita de varones que sepan vivir el amor y el cuidado mutuo a través de la reciprocidad, descubriendo nuevas maneras de sentir y de compartir. Asumir relaciones de intercambio y trueque afectivo, de gozo y de ternura. Aunque sea en una sociedad que no tiene espacio para la subjetividad, porque fue construida dentro de un modelo jerarquizado. Hay unos pudientes y otros empobrecidos siempre, en cada siglo. Entonces, aunque se confirme teóricamente la práctica que las mujeres, tanto teóricamente como en la práctica, que las mujeres tenemos las mismas condiciones que los hombres, con diferencia de hormonas, etc., pero con las mismas capacidades, nosotras
tenemos que nos someter, somos muchas veces dominadas y en la pareja muchas veces violentadas, incluso asesinadas. En el Brasil aumentan ahora con la pandemia los feminicidios en las casas por la violencia que es demasiado. Y hay todavía los discursos religiosos que justifican esas violencias de género con lecturas fundamentalistas de la Biblia, no solamente con las mujeres, pero también con gays, pronuncia de portugués, lésbicas, homoafectividades que son diferentes, discursos religiosos que justifican ese tipo de violencia. Una lectura contextualizada de la Biblia, desde el contexto del texto, pero también desde nuestro contexto, es urgente para construir el nuevo tiempo, el nuevo mundo necesario para caminar hacia el reinado de Dios. Entonces, las relaciones amables y placenteras, con espacio para múltiples poderes, son enseñadas por José. Él nos muestra que es posible vivir este tipo de relaciones amables y placenteras con espacio para múltiples poderes y hacen crecer a uno mismo y a las otras personas. Relaciones de cuidado con la tela de la vida, con la naturaleza. No somos superiores a la naturaleza, nosotros somos hermanos, como dice San Francisco, pero el cuidado de la vida es imprescindible y solamente es posible cuando lo hacemos en conjunto. Y ahora estamos llegando al final. Ustedes van a hacer sus preguntas, pero quiero hablar una cosita más de las relaciones entre José y Jesús. Compañero de camino con María, compañero de camino con Jesús. José es llamado por Jesús de Abba. Abba. Y Abba es papito. Ustedes saben de eso. Entonces, José es llamado de papito en arameo, Abba. Y esa expresión de cariño, de confianza y libertad, Jesús va a tener después con su Dios. Cuando Jesús, en su misión, va a hablar de su Dios, le dice Abba. Muchas veces él habla de su padre como Abba. Habla de padre, pero habla de Abba. Y lo hace ¿por qué? Porque quiere anunciar un Dios cercano, bondadoso, compasivo, querido, dialogar. Y Jesús va a nutrir este tipo de relación con su Dios, que le llama de Abba, en las madrugadas, dialogando con su Abba o en total silencio. Y yo pienso, ciertamente, Jesús encontró esa manera de orar en sus relaciones con José, caminando con José en busca de trabajo. Ya José, más cansado porque la media de edad es como las 40 años, ¿no? Un poco más, pero poquito. Y Jesús caminando con él desde chico para jovencito, ya está trabajando con él y va a tener esta confianza en José y va a llevar eso adelante Jesús. Jesús aprendió con José el oficio de carpintero, pero también aprendió con José esa reciprocidad y asumió mujeres en su discipulado. Entonces, que en este año de San José logremos humanizar mucho más, mucho mismo nuestras relaciones familiares y sociales, integrando el cuidado como
una misión que tenemos. Es una misión, cuidar la vida. Y van a encontrar la manera de cuidar la vida con atención. En este demorado tiempo de pandemia, José nos recuerda que somos llamados a vivir la ética del cuidado y del gozo, de la responsabilidad por la vida en todas sus dimensiones, pero también de la alegría de vivir y de compartir. Esa es una demanda muy urgente que la pandemia nos pone, que José nos inspira. San José puede ser un sensible compañero de camino en nuestra búsqueda de discernir qué nos pide Dios en este tiempo de tantas inquietudes. La vida silenciosa de José y transformadora nos muestra la importancia de vivir con sencillez, de manera despojada, flexible, amorosa y abierta al intercambio. Siento que José nos pide para entrar en misericordiosa compañía, con misericordiosa sintonía con todos los cuerpos discriminados, lastimados, torturados, y escuchar sus clamores de los cuerpos discriminados, todos los cuerpos discriminados. Ustedes tienen ahí una marcha de mujeres. Estas mujeres son todas monjas de mi congregación. Son monjas, son brasileñas y africanas. Son todas negras en este encuentro. Yo voy a presentar para ustedes. Ellas hacen un camino, tienen marchas que hacen cada 2 años y hace unos 30 años y comenzaron. Ese libro así de gordo ha sido escrito por ellas, tejiendo memorias, gestando futuro. Entonces, historia de las hermanas negras e indígenas, misioneras de Jesús crucificado. Es porque traje eso para decir a ustedes que los indígenas, que las personas afro-brasileñas, afroamericanas, caribeñas, en ese momento son sujetos de este nuevo tiempo y San José nos pide que seamos con estas personas capaces de un intercambio tan fuerte que seamos, aunque en pequeños grupos, como semillas de esperanza. Gracias. Gracias a usted, hermana Mercedes, por estas palabras tan llenas de luz, de esperanza, como usted dice. Y yo creo que verdaderamente José puede ser este modelo para tantos cuerpos que a través de la historia han sido excluidos o han sido considerados como vidas no vivibles. Esta es una nueva manera de ver nuestra propia ontología, de ver qué cuerpo vale, qué cuerpo no vale, a quién se le legitima, a quién se le deshumaniza. Y gracias de verdad por poner este compromiso ético, moral, urgente y necesario en nuevas relaciones para que surjan nuevas maneras también de vivir nuestra masculinidad. Por ahí hay alguna mano levantada. Yola, las personas que quieran participar, compartir alguna pregunta, levanten su mano ahí en el ordenador, por favor. Yola y después Sí. Marcela Clemente. Ujú. Más que nada, ahora que hemos escuchado todos estos temas de masculinidades, creo que empezamos, bueno, yo empiezo a ver al varón de una manera diferente y me viene a la mente el pensar que José y María viviendo donde vivían y con la actitud que tomó José de ternura, de cariño, de responder por María, me pregunto si esa fue la razón más que el censo de haber salido a la mejor de su tierra, de haber salido de su pueblo, porque me imagino que una vez que él respondió no de la manera como usualmente se respondía, donde la debía de repudiar y la debían de matar a pedradas, él toma otra actitud,
me pongo a pensar cuál era alrededor de él, en la comunidad, la actitud hacia él, el rechazo hacia él. Me pongo a pensar en nuestras sociedades de hoy día, nuestras comunidades de hoy día, donde cuando hay un varón que cuida de su mujer, que respeta, que ayuda en la casa, es juzgado por los demás, hombres y mujeres, es acorralado como mandilón, etcétera. Entonces, hasta cierto punto yo me pongo a pensar si también parte de su salida fue el alejarse de una población donde ya eran rechazados, donde a lo mejor ya no se le daba trabajo porque ya no era el hombre modelo y no era un buen modelo para los demás, y donde pronto salió de la escena en los evangelios porque en realidad no querían hablar mucho del modelo de hombre que fue José, que fue un hombre tierno, responsable. Entonces es más que nada como se me vino todo eso a la mente. ¿Quiere compartir algo? O, hermana, ¿quiere Sí, primero que...? Ok. Adelante, hermana Mercedes. no, es que eso del prejuicio yo lo veo también. Yo agradezco a Yola que no, no le he dicho eso, no he dejado claro, pero también comparto esta visión. Porque la gente, cuando encuentra a Jesús ya adulto, y pregunta, pero ¿no es este el hijo del carpintero de José? Me parece que hay de veras un rechazo, no solamente por su profesión, sino por esta manera tan suave, tan bondadosa y tierna de compartir en familia, de un modelo, una manera de ser familia diferente del patriarcado tan pesado, tan fuerte. Muy bien. Marcela Clemente y luego Enrique Hernández. Hola, buenas noches. Sí, yo quería compartir un poco esta consulta, digamos. Hoy la hermana, recién la hermana Mercedes decía que después de ese viaje a Jerusalén, José desaparece de los 4 evangelios. Y yo ayer también, después de escuchar la exposición de Larry, me había quedado pensando si podemos interpretar de alguna forma que se invisibilice a José absolutamente en los 4 evangelios canónicos, ¿no? Porque pensaba, si fue una masculinidad tan salida de la hegemonía, ¿no? de esas masculinidades de esa época, que se imponía con el patriarcado de esa época, y el lunes también nos había dicho el padre Hugo que Jesús también rompía con esas estructuras hegemónicas. No hubiera sido una buena causa, digamos, dejar esta figura de José acompañando a Jesús en estas dos masculinidades que rompían moldes. ¿Cómo se puede interpretar que los mismos evangelistas lo hayan sacado de la escena? Recién Yolanda decía, quizá fue rechazado en su comunidad, pero después, en las escrituras de los libros posteriores, ¿por qué no sigue? ¿Por qué no podemos encontrarlo, ¿no? También en su presencia? Gracias. Gracias, Marcela. Hermana. Bueno, lo que nosotros percibimos es que no solamente eso, José desaparece, seguramente también se ha muerto, pero ¿por qué no aparece en el registro? Es que el discipulado de las mujeres también, María Magdalena también, ha sido rechazada muchos siglos. Estamos retomando María Magdalena, era vista como patrona de las prostitutas. Y el discipulado de iguales, que es de Jesús, Pablo intentó y peleó en la carta a los Gálatas, él mismo se pone con qué sufrimiento para que en las comunidades el bautismo es que sea la marca de cada uno que participa, la marca de compromiso de fe para vivir en la comunidad es el bautismo, que reciben los hombres y las mujeres, los varones y las mujeres. Eso todo ha sido pagado. Y yo pienso que no es
solamente el Evangelio canónico, porque ahí puede ser porque también hay desde el año 80, aumenta después de la destrucción de Jerusalén. El año 70 sobrevivieron fariseos y hay un tiempo de cierre muy fuerte dentro del judaísmo y también para las primeras comunidades cristianas. Hubo mucho problema. Y en este problema, esta manera que tiene a ver con el reinado de Dios. Para mí, el reinado de Dios es de esta manera más tierna, más suave, más amorosa, bondadosa, de vivir y de compartir. La solidaridad, la fraternidad, la sororidad es señal del reinado de Dios. Y me parece que fue poco a poco se institucionalizando. Yo creo, Marcela, que eso de desaparecer, nos tornamos invisibles como María Magdalena es apóstol. Fue enviada por Jesús, por el resucitado, con un mensaje. ¿Se hablaba de eso antes? No. José también se quedó muy invisibilizado. Lo pusieron las figuras como una persona muy mayor y no sé, bueno, la devoción apareció, pero no como modelo de relaciones. No Gracias, sé. gracias, hermana. Enrique. Bien, buenas noches a todos. Primero, antes que nada, agradecer, Mercedes, su tiempo y su enseñanza esta noche para mí, que ha sido bastante valiosa. Y yo pertenezco a una comunidad de corte bautista con énfasis latinoamericano. Y en el país donde yo vivo hay un fuerte acento de percibir a Jesús en una divinidad pura, abstracta, donde lo humano se hace a un lado, se despoja y no se habla del humano de Jesús. Y me llamaba mucho la atención que usted mencionaba de que Jesús aprende también de José, algo que decirlo en nuestras iglesias es una especie de herejía. Es decir, y que también aprende, él habla con Jesús, pero también aprende a relacionarse en todo desde pequeño. Es decir, hay algo tan humano de Jesús que muchas veces en nuestras comunidades pues no se habla, y hablarlo aquí para mí pues es muy gratificante. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, hermana. Es humano, es un misterio muy grande, Jesús, pero es el plan de Dios. Hacerse humano y posibilitar que seamos hijos e hijas de Dios, divinizadas en la medida en que descubrimos adentro de nosotros presente este misterio. Y cuanto más humanas, más santas. Cuanto más humanas, más santas, más de Dios. Y para mí, Jesús va descubriendo, por eso tardó tanto a empezar su misión. Va descubriendo poco a poco qué es lo que su Dios le pide, su Padre, su Abba le pide, qué es lo que le pide. Y fue discerniendo esto. Y tomó tiempo y cuando empieza, el Abba está con él todo el tiempo, en todo. Yo y él somos uno. Ahora no puede separarse eso. ¿Por qué vamos a separar si Dios se manifiesta de esta manera? Crea el universo, crea el ser humano y dijo, será imagen nuestra, en el plural, nuestra imagen y semejanza. Ya es Dios comunión allá en Génesis. Nuestra imagen y semejanza. Esta humanidad debía ser imagen y semejanza de Dios, pero nos volvemos peor que animales muchas veces, violentos, maltratando el diferente de nosotros
no respetando. Entonces, me parece que divinizando demasiado a Jesús, lo alejamos de nosotros. Y alejamos también de nosotros el reinado de Dios. No hacemos con que este sea visible y acontezca en la historia. Gracias, hermana. Denis, luego Vladimir y luego Aníbal. Hola, saludos desde el Oh, Brasil. ¡qué Soy Denis. sorpresa! Primero yo quiero agradecer a la ponencia de Mercedes, que es esta compañera imprescindible acá en Brasil, compañera de nuestras comunidades de base, biblista popular, con los pies bien anclados en la tierra, no tiene miedo de hacer Biblia cara a cara con el pueblo. Mercedes es una enorme. Y mi pregunta a Mercedes es que cuando la gente dije a Jesús, tu familia te busca, Jesús responde, les contesta diciendo así, estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios. Algo más o menos así, ¿no? No sé si me explico. La hora ya va adelantada en Brasil. Es tarde, pero es nuestra hora. ¿Por qué no aparece el Padre ahí? Es apenas una cuestión de modelo de familia no patriarcal, ¿o qué es? Gracias. Gracias, Denis. Sí. Esta no aparece padre, es solamente es madre y hermanas y hermanos, ¿no? Y me parece que es un modelo nuevo de comunidad. Es aquel que cumple la palabra de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre, quien cumple la palabra. Y es circular. Yo estuve mirando una vez en el griego, 2 veces habla círculo. Entonces, él mira, antes de contestar, mira el círculo que tiene alrededor. Y este es un nuevo modelo. Y me parece que este modelo tenemos que descubrir en las comunidades. La institución quedó muy pesada y tenemos que hincapié en la vida en comunidades cristianas, de todas las iglesias cristianas. Es en comunidad, en círculo, que vamos a hacer con que la palabra sea de todos y la vida de todos sea importante para cada uno. Nos responsabilicemos de la vida de toda la gente. Nadie va a vivir para sí mismo, porque la palabra de Dios se realiza en la vida cotidiana, se realiza en nuestra vida. Entonces, es verdad, ahí hay una propuesta de la nueva familia de Jesús. ¿Cómo es? Es donde el poder circula, es compartido. Bueno, gracias, Denis, porque este es un texto de verdad muy, muy provocativo de Marcos, porque presenta una nueva manera de familia. Y a mí me da gracia que toda la gente ahora quiere volver a la familia tradicional, pero digo, ¿cuál? Sí. Porque es bastante atípica la familia de Jesús. Luego, en el capítulo, creo que es por allá por el 10, cuando empieza el discipulado, el costo del discipulado y nosotros que hemos dejado todo, que hemos dejado a padre, a madre, a todo, ¿qué nos espera? Dice Pedro. Y es interesante que Jesús en la propuesta enumere solamente a hermanos, a madres, pero no enumere al padre nuevamente, porque probablemente la figura del padre es patriarcal, jerárquica, dominante, y va contrario a su teología. Vladimir,
Eso es. Luego Muy buenas Aníbal. noches. Sí, muy buenas noches. Saludos desde Chicago. Hermana Mercedes, me llama mucho la atención, primero, el oficio de Jesús, el mismo oficio de su padre. Yo, he intentado hacer, aquí en mi casa varias reparaciones. Y para hacer reparaciones se necesita saber un poco de electricidad, plomería, fontanería, carpintería, albañería, y todo eso requiere muchas secretos, herramientas, en fin, para hacer un trabajo más o menos decente. A lo que me lleva a pensar que debido al oficio de Jesús, pues ese conocimiento tuvo que haber sido transmitido de papá a hijo, alguien lo tuvo que haber hecho. Me llama mucho la atención también de que Jesús sabía leer. Me imagino que tenía alguna educación. Ahora que mi primera hija va a la universidad, estoy asustado porque los estudios son muy caros y es difícil mandar a un hijo a la escuela. En esos tiempos, me imagino que tuvo que hacer, no sé, mucho más difícil, o cómo fue que Jesús obtuvo esa educación. ¿Qué nos puede decir acerca de estas dos cosas, hermana? Vladimir, buenas noches. Buenas El noches. oficio de Jesús aprendió con su padre mismo, pero era muy sencillo. No es como hoy. Es que tenía algunas herramientas y con esto, en una tela que es hecha en casa, pero enrolla y se puede salir y hacer una banca debajo de un árbol y allí poner y hacer las cosas. No es un oficio tan difícil. No es como un... Es artesano de cosas sencillas para gente muy pobre. La gente de Nazaret es muy pobre. Y Jesús trabajó ahí hasta salir a los 30 años. Ahora, escuela día. La escuela, toda sinagoga tenía una escuela a su lado. Lástima que solamente los varones estudiaban. Y estudiaban, sí, desde niños estudiaban. Y sabían leer. Y llegaban a leer, incluso saber de memoria textos ya no sé, hablaba más el arameo, ¿no? Tenía el hebreo. Hablaban arameo, pero ellos sabían de memoria algunos textos. Y aprendieron en la sinagoga. Toda sinagoga tenía una escuela para los niños. Y tenía la hora de estudiar. Jesús aprendió. Nunca salió de ahí de Nazaret. Estudió ahí. ¿Y cómo van a conseguir los rollos? Que eso es muy caro. Los rollos eran muy caros. Escribir necesitaba materiales que tenía que comprar estos papiros y es muy difícil. Pero la sinagoga cada sinagoga tenía sus rollos. Y como la escuela es ahí, y cuidado total, ¿no? Ellos tenían, en la hora de las clases, tenían iniciación y van a seguir. Los niños judíos, ahora, es diferente de Pablo. El apóstol Pablo, eso estudió mucho más, ¿no? Llegó a ir a ser con un rabí famoso en Jerusalén, una especialización. Pero Jesús sabía leer. Y sabía el arameo, seguramente algún rollo leía en el hebreo, y como ahí por ahí gentiles pasaban porque el Imperio Romano estaban hablando griego desde 2 siglos antes, él debía alguna cosa en Cafarnaúm poder contestar también en griego. Eso aprendí con Milton Schwartz, que Jesús alguna cosita de griego debía saber también. Pero no escribir todavía, no sé. Por lo menos contestar. Aníbal,
y luego Claudio, luego Arturo y luego Víctor. Gracias, Padre. Por lo que veo, no soy el único evangélico que está aquí. Bueno, pero no propiamente evangélico, anabautista más bien. Por supuesto que María y José sabían que Jesús es hijo de Dios, pero hay quienes creemos que ni María, ni Jesús, ni sus hermanos conocían y sabían la misión de Jesús. Jesús, ahí afuera te están buscando. No, señor, ellos no creen en mí. Ustedes son mi familia los que creen en mí. Ariel Álvarez dice que todo el mujererío de la época acompañaba a Jesús a sus reuniones y a María nada. Eso fue mucho después en Hechos que se le viene a ver a María en reuniones ya de seguidores de Jesús. Número 1. ¿Será que usted también cree que María y José no conocían la misión de Jesús, tan descuidado que se les perdió en el templo, dice Ariel? Y en el caso que sea así, que lo crea, ¿por qué? Si sabían que era el Hijo de Dios, préstenle atención, síganlo, acompáñanlo a sus reuniones. Bueno, Aníbal, yo no comparto todavía que María y José no sabían. Los familiares de Jesús que van al capítulo 3 de Marcos van a agarrarlo porque dice que él está quedando loco, y algunos que se quedan después en Jerusalén, en las comunidades madres de Jerusalén, muy cerrados, no queriendo una apertura más grande. Estos parece que no lograron nunca a entender la misión de Jesús en este mundo. Ahora, que María y José no supieran, la primera vez que estoy escuchando, voy a buscar, voy a tomar en serio eso, porque es para mí una novedad. Porque si María, desde su caminar, ellos no van a vivir mucho tiempo. María debería tener 14, 15 años y José 20. La media de edad, busqué en varios lugares, es 40 años. Entonces no van a vivir muchos años, pero el tiempo que tienen, seguir Jesús por toda parte, no sé si la haría, pero en algún momento estuviera así buscándolo. Quería encontrarse con él en algún lugar. Y de todas maneras, yo pienso que tanto José como María tenían como que yo tengo eso dentro de mí. Voy a buscar, Aníbal, voy a investigar, voy a leer más, pero tengo dentro de mí que José y María sí, pero sus familiares de Jesús no han podido percibir y no han podido seguir esta propuesta del reinado de Dios que Jesús trajo. El plan de Dios para ellos no llegaron a coger. ¿Qué buena nueva tiene eso? El querigma mismo no agarraron. Y eso de hijo de Dios es muy confuso en este tiempo, en la cuestión histórica, porque los emperadores e emperadores también se decían hijo de Dios. Entonces es un problema, ahí por detrás hay problemas. Puede el poder religioso entrar también junto con eso del poder social, político. Ahora, disculpe, pero no sé cómo responder a su pregunta porque lo veo de otra manera. Muy bien, hermana. Muchas Claudio. gracias. No, hay aquí. Buenas noches, Mercedes. Aquí Claudio de Salta, Argentina, norte de la Argentina. Primeramente agradecerte por esta exposición tan buena tuya
y recordaba que comenzabas hablando sobre el tema del cuidado, ¿no? El cuidado como una actividad en conjunto. El otro día aquí en Argentina se presentó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Un movimiento popular aquí en Argentina, y el secretario general comenzaba diciendo una cosa importante. Primero, que a la lucha hay que verla desde la integralidad, es decir, integrar también el aspecto espiritual. Pero terminaba también diciendo que el futuro de los movimientos sociales y de las luchas sociales estaba en el cuidado. Por lo tanto, todos los, todo movimiento tiene que empezar a atender las acciones de las mujeres. Y en conjunto, porque si se lucha por la justicia, entonces en ese núcleo de lucha no puede haber una visión jerárquica. Y acá va mi pregunta a Mercedes. ¿Será que romper estos paradigmas implica también nuevas formas de lucha y que los movimientos sociales hasta ahora han estado también en un paradigma jerárquico y un modelo machista, por decirlo así? Bueno, de nuevo agradecerte, Mercedes. Muy bien, Claudio. Yo pienso que sí, que nuevas formas de lucha no solamente van a aparecer, tienen que aparecer. Y hay una cosa que no hablé, que había incluso escrito y no hablé, es que también necesitamos una nueva espiritualidad. Tú usaste la palabra integralidad. Y esa integralidad tiene que tener una espiritualidad muy fuerte. Tiene que tomar tiempo también consigo mismo, conversando consigo mismo, pero con capacidad para salir y escuchar mucho. En la integralidad de nuestro ser, de nuestro vivir, con la gente, con la naturaleza, nosotros vamos a encontrar nuevas formas de lucha y tener la experiencia suficiente para tener una espiritualidad más encarnada e integral. Cuerpo, psique, todo el ser nuestro, el alma que decimos, la palabra que no usamos más, pero nuestro ser es misterio también. Mi ser, tu ser, nuestra existencia tiene algo de misterio. No solamente porque Dios habita, pero Él sagrado, eso es sagrado. Ejemplo decía San Pablo. Entonces, sí, nuevas formas de lucha, nueva espiritualidad integral, es integralidad de una fe muy fuerte. Y esta fe tiene que tener también continuidad de profundización. Hay que ir profundizando esta fe y dialogando. Tenemos personas que son para nosotros referencias que van a poder escuchar y dialogar para que hagamos camino de integralidad. Me gusta esta palabra. Para una espiritualidad liberadora. Y para el cuidado de la vida es necesario la liberación. Sin libertad no hay ningún cuidado, no hay ternura, no hay amor, no hay libertad, ¿no? Gracias. Víctor Sánchez. Hola, buenas noches. También desde Argentina. Gracias, hermana. Genial, estupenda la exposición. Estaba escribiendo y tomando apuntes sobre esto de la integralidad, ¿no? Para volver una y otra vez a este punto.
pero recuerdo haber leído algo de San José y no recuerdo dónde, a ver si me pueden ayudar, que José habría sido un hombre ya adulto, usted nos habla de 20 años, incluso con una familia anterior, con hijos anteriores que se habrían ensamblado. No recuerdo dónde lo leí. ¿Algo de esto nos puede ayudar, nos puede iluminar con esto? Sí, Víctor, es que hay dos cosas. Yo hablé hoy solamente del apócrifo del siglo IV y V, y apócrifo, tú sabes que es un libro que fue escrito, ese aquí ha sido escrito en copta, él habla de eso exactamente. Tenía 93 años cuando se casó con María, tuvo hijos, era viudo y se casó con María, con esos hijos viudos, era viudo, y se ha muerto a los 111 años. En un libro que es de Leonardo Boff, escrito en el 2005, que se llama San José, está escrito eso ahí. Él trae ese, pero también hay otros libros donde puedes encontrar apócrifos. Aquí hay un franciscano también, aquí en Belo Horizonte, donde yo vivo, que su doctorado ha sido sobre los apócrifos, y otro día estaba haciendo live solamente sobre los apócrifos. Pero por sacar del cotidiano de la vida, yo no valoro mucho. Leo, pero no paso adelante, a no ser para decir que existe. Pero no paso adelante. Ahora, en el Evangelio de dos veces en el Evangelio aparece que Jesús tenía hermanas. No son sus hermanos. Cuando, o sea, no es este el hijo del carpintero, no son sus hermanos, ahí habla. Y Leonardo Bosch va a hacer una relación entre esos citados y los hijos de la hermana de María que está al pie de la cruz. Pero en ese libro que tú estás diciendo. Tengo ese libro, pero no está aquí en mi sala. Esta casa tiene otras personas que tienen libros y está con la otra persona, pero aquí hay ese libro. Bueno, por ahí ponían que si era tan viejo no iba a caminar a Egipto en esas largas jornadas, ¿verdad? Recuerden que todo esto, el héroe siempre es Jesús, no es José ni María. Y todos los personajes secundarios se tienen que estar acomodando al héroe principal, al personaje principal. Aquí después lo que vino fue la preocupación por la virginidad de María, que tuvieron que sacar, hicieron circo, maroma y teatro, que esto sería para otro tema. Entonces ahí también viene la reconstrucción de este José. Arturo y después Noé, Silvia. Buenas noches, muchas gracias, muy bonito el tema. Algo que me llama la atención me gustó mucho la participación de lo que comentó anteriormente el otro hermano con respecto a José. Mi pregunta es en relación al tema de la masculinidad. Si José tuvo otras esposas, si José tuvo más hijos, ¿por qué vemos el hecho de la Sagrada Familia de José, María y Jesús como algo tan trascendental si él tuvo sus propios hijos, o en este caso él le tocó cuidar a un hijo que no era de él? ¿O qué otras circunstancias estuvieron envueltas, aspectos culturales, o no sé si era por cuestiones de humanidad o por querer ayudarle a María a crear a su hijo? ¿O qué otros aspectos estaban envueltos para que él accediera a esta situación de cuidar a un hijo que no era de él? Bueno, Arturo, tú estás tomando el apócrifo como algo asumido por mí. Yo no asumo eso. Cuando mi entender, ahora voy a poner algo que no está en los evangelios, pero mi entender. Las familias vivían muy juntos. ¿Te acuerdas del clan? Familia extendida, ¿puede entender?
Entonces, aun cuando están en la Galilea, también hay la familia extendida. Los hermanos a veces es más fácil conseguir vivir en una casita más grande, todos juntos para ayudar mutuamente, do que poquito en cada una. En esta familia extendida había los otros que crearon juntos. La palabra adelphos en griego, no sé cómo ustedes pronuncian, que puede ser hermano, pero también puede ser primo. ¿Tú sabes de eso? Entonces, yo no dije que tuvo. Dijo fue el que se llama apócrifo. Sin firmar, sin firma, ¿no? Entonces, el apócrifo dice que él tenía estos hijos. En los evangelios, el mismo Leonardo Boff, en ese libro que acabo de citar, que Claudio fue Víctor, que le preguntó qué libro sería, dice que Leonardo también tiene la misma opinión. Podrían ser esta familia extendida, creados juntos, y la gente lo tiene como familia. Son esta gente que va a agarrar a Jesús porque quedó loco. No quedó loco, no tiene tiempo para comer, porque la gente toda está abandonada. Son multitudes de gente enfermas, con hambre, y Jesús, y quieren conocer a Dios, no solamente quieren cura, aunque Juan reclama que le buscan por el pan, pero también quieren el anuncio. Le gusta la gente. Esta palabra de Jesús es fuerte, es importante para la gente. Entonces, los familiares de Jesús no lo aceptaron como ese enviado de Dios, como ese Mesías o Cristo, que es la misma cosa. Yo, Arturo, veo la masculinidad de José ahí, una masculinidad asumida con un amor muy grande por María. Pueden ter amado, pero no, con María no tuvo otros hijos. Así es. Ahora, tiene cosas de dogmas que ya no comparto. Por ejemplo, voy a decir, no importa. Yo no creo en esto de María, que es virgen antes, después y después del parto. Antes yo puedo creer, pero no puedo creer en que va a ser para siempre virgen. Es para mí algo así que tiene a ver con unos movimientos que había en ese entonces en contra del cuerpo. Tiene mucho a ver con esto que quedó en nuestra tradición de un miedo del sexo. No está integrado. Entonces, no es de mi manera de pensar que la masculinidad de José no ejerció. Que José no ejerció su masculinidad. No es mi manera de pensar. Gracias, hermana Mercedes. Por allí pusieron el libro, gracias a Claudio, que puso el libro de Leonardo Boff, al que se está refiriendo la hermana Mercedes, y esperemos que no la les comulguen. No estoy bromeando. No, yo creo, lástima que de verdad yo todavía estoy lamentando que el hermano Hermes no nos dio tanto tiempo para la conversación, porque cuando él hablaba de esta manera tan poética del cuerpo que siente placer, del cuerpo como texto, del cuerpo que es erótico, del cuerpo que es también vulnerable, toda nuestra interpretación teológica bíblica pasa por el cuerpo, y el cuerpo tiene que ser asumido con todo lo que es, sin miedo, sin temor, pero todavía nos falta, estamos a siglos luz para poder abrazar el cuerpo
y no sentirnos culpables. Silvia y luego Gerardo Calderón. Buenas noches. Buenas noches. Yo solamente muchísimas gracias por su exposición y pues también comentar algo similar a lo que yo le comento acerca de la masculinidad del hombre. Soy afortunada de haber crecido de una mujer que trató a sus hijos e hijas a todos por igualdad, tanto como la mujer tenía que tender la cama, el hombre también, y tanto como la mujer tenía que lavar trastes, la mujer también. Entonces, prácticamente eso me ayuda a descubrir a un Jesús hombre, en el cual ahora, sabiendo de José, que se entregó completamente, aceptó a un hijo que no era su sangre para ir y viajar en ese entonces como era el hombre, abrazó, se dio amor, y que también Jesús nos lo enseña en tratar a la mujer al igual que al hombre, con derechos. Mi mamá no es tan religiosa, mi papá sí, pero creo que mi mamá, lo poco mucho que practica el evangelio, lo pone al día. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por su sabiduría y gracias, Padre Manuel, por todo esto. Gracias, Silvia. Sí, pero no necesita. Silvia, para vivir el evangelio, ponerlo al día es la gracia más grande. A veces conocemos el texto, leemos, pero no ponemos al día. Poner el evangelio al día en el cotidiano es para mí el ritual más importante. Si es que estamos hablando de religión, ¿no? Sí, gracias por tu compartir y felicitaciones a tu mamá. Gracias, hermana. Gerardo y Gerardo Calderón. Muy buenas noches, un cordial saludo de mi parte. Hermana, muchas gracias por traernos luz a esta temática. Si usted me lo permite, únicamente un pequeño comentario, un cuento y un testimonio a partir de este cuento, a partir de su última filmina. ¿Me escucha, hermana? Perdón, ¿me escucha? Sí, escucho. Y yo creo que en su última filmina usted pone un cuentecito muy bonito que Gerson Scholem, el famoso biblista judío, dice que un día llegó el Mesías a Jerusalén, volvió el Mesías a Jerusalén, ¿no? Llega y muy emocionado, toca la puerta de su primo que se llamaba Miguelito, ¿no? Y le dice, ¿qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y qué andas haciendo por aquí? Pues acabo de venir, no, yo soy el Mesías, pues acabo de venir, regresé. Y Miguelito le dice, no, mira, andate, regresate, que nadie te vea. No, pero si yo soy el prometido, ¿cómo pensás de que yo no voy a estar si ya regresé? No, andate. Y ahí se acaba el cuentecito. Y entonces dice Gerson Scholem, dice, lo importante muchas veces en las sociedades es mantener la promesa y no la realidad. Y muchas veces esa realidad no convertida es la que perpetúa los estados en los cuales nosotros negamos encontrar una nueva masculinidad. Un amigo sacerdote de hace aproximadamente unos 35 años sucedió esto y él comentaba, fíjense que cuando nosotros llegamos a Granada y sobre todo cuando pasamos a Melilla y a Ceuta en la parte norte de África, con nuestra evangelización, a nosotros, a mi comunidad, nos costó un ojo y la mitad del otro poder catequizar a los niños. Y llegamos a una solución porque ellos se rehusaban a rezar el Padre Nuestro. Y ellos en la actualidad rezan la Madre Nuestra, porque la imagen que ellos tenían del Padre era un Padre opresor, vengador, un Padre que tiranizaba a los niños y que nunca cuidaba a la mujer. Y ellos lo vivían en carne propia. Y entonces por eso ellos no podían, les era imposible decir,
Padre mío, Padre nuestro. Y lo lograron hacer diciendo Madre nuestra. Sabemos que los evangelios no nos dicen mucho sobre la relación que tuvo José y Jesús, pero definitivamente tuvo que haber sido una relación de amor, de encuentro, porque Jesús aprendió de su inmediatez, que era su madre y su padre, de su familia inmediata. Gracias, hermana, muy amable. Bueno, Gerardo, el cuento tiene una conclusión muy bonita y la experiencia que tenemos nos marca. Y la experiencia de amor para mí, desde pequeño, el bebé amado en el vientre de la mamá y en toda su vida es una gracia muy grande. Entonces, para mí, en este cuidado al que somos todos invitados en este momento, al pensar, reflexionar sobre San José, en este cuidado, el amor es el comienzo y el final. Si no es por amor, no hay cómo cuidar. Es como una obligación cuidar. No. El cuidado debe ser una expresión del amor. Y es la madre que siempre fue la referencia para eso, del amor, del cariño, de la ternura, no el padre. Muchas veces no teníamos la experiencia de dialogar, de ternura con nuestros padres, algunos de nosotros. De hablar a solas, de compartir las cosas, ¿no? Pero eso hay que cambiar. Vamos a cambiar. Nuevos tiempos. Nuevos tiempos vendrán. Hermana Mercedes, lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo sé que algunas personas se quedaron con ganas de preguntar. Gracias por su sabiduría, por su ternura. Casi que escuchándola se transmite mucha paz. Bueno, por lo menos yo le recibo como con mucha paz, mucha armonía. De verdad que se siente como una sintonía. Gracias por transmitirnos este deseo de esperanza de una manera muy clara, muy precisa, muy concreta, y esperemos que no sea la última vez que nos visite aquí por el IBICLA. Que Dios, Padre, Madre, le cuide, le bendiga, y de verdad gracias a todos y a todas por seguir fielmente. Ya vamos en el 4º día. Gracias por soñar con una nueva manera de relacionarnos, de verdad. Que Dios les cuide, que tengan muy buenas noches, y tenemos nuestros pensamientos en todo nuestro martirizado continente de América Latina, especialmente en Colombia. Y ya saben que antes de irnos, si todavía no se han registrado para nuestro siguiente encuentro, que va a ser de junio 7 al 12, háganlo en el Congreso Bíblico, Ángeles, Diablos, Demonios, en la literatura bíblica, y va a ser todos los días también de 7 a 9, en la misma metodología que tenemos. Así que ya saben, regístrense. Y es necesario mucha formación porque nosotros queremos ir a la Biblia pensando en lo que 2000 años antes ya tenemos, pero hay que despojarnos de todo el conocimiento que hemos adquirido para centrarnos en el contexto, para ver cómo sería la situación. Hay que desaprender para aprender nuevas maneras, y esto es lo más complicado que hay. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga.